Más o menos creo que pude responder a ese aspecto, que entonces el concepto de cielo y el infierno es un aspecto espiritual y depende de perfección. Entonces nuestro alma viene de los mundos espirituales de Dios y después de perfeccionarse en este mundo regresa a los mundos espirituales de Dios. Y otra pregunta, cuando usted enfrenta un gran problema, ¿en dónde encuentra apoyo? Bueno, yo trato de que todas las respuestas que tengo para ustedes está basado en lo que Baha'u'lláh ha escrito. Si ustedes se fijan aquí, Baha'u'lláh ha escrito más de 100 libros. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una etapa especial de la vida humana, donde la humanidad se ha vuelto muy intelectual, la mayoría de la gente ya pueden leer, y ya basarse en dogmas sin entenderlas les cuesta mucho trabajo. Entonces Dios, viendo esa capacidad enorme del hombre y ese desarrollo especial, ha abierto las puertas de su generosidad de par en par y ha revelado más de 100 libros donde Él responde. Entonces lo que le voy a decir no es opinión mía. ¿Sí? Baha'u'lláh dice, el hombre primero tiene que encontrar el sentido de su existencia. Le voy a dar un ejemplo para que me puedan comprender. Sí. Si nosotros hubiéramos vivido en una selva, sin conocer esa civilización, y nos trajeran de repente aquí, a este mundo, nos llevan a una casa y nos enseñan un refrigerador que no está enchufado, no tiene nada adentro, ¿qué pensaríamos que es un refrigerador? ¿Viste? Abre la puerta, pues es un closet para guardar cosas. ¿Cierto o no? Sí. Si nosotros volteamos a ver al ser humano con todos los deseos y todas las pasiones y todos los conceptos de que el hombre desea, quiere y lo que hay alrededor de nosotros, parecemos ser totalmente material, totalmente animal, y hasta para sentirnos bien decimos somos un animal inteligente, ¿sí? Pero es suficiente que a ese refrigerador lo enchufáramos a la electricidad. De repente ese closet empieza a tener un sentido, empieza a enfriar, y de repente dices, wow, está haciendo frío aquí. Entonces, ¿para qué es esto? Entonces dice, pues no sé para qué es, pero mientras podemos guardar nuestras cosas para que no se echen a perder. La leche o el queso o la comida que antes se echaban a perder. ¿Ustedes saben por qué ponían todos estos pescados, por ejemplo, bacalao muy ensalada, y por qué le ponían tanta sal? Porque no había refrigerador. Ponían sal para que no se echara a perder, pero desde que tenemos refrigerador, ponemos la carne en el refrigerador. Entonces, al enchufar refrigerador se convierte como que empieza a dar un sentido de su existencia. Entonces Baha'u'lláh dice, el hombre, para que puede saber quién es y cuál es su sentido de vida, tiene que conectarse a Dios. Y esa conexión es a través de estos maestros. Y es una conexión que no tiene que ver con rituales. No tiene que ver que tú seas católico o testigo de Jehová o Bahá'í. Tiene que ver con una relación que tú entablas con Dios. ¿Y cómo? Si tú lees cualquier texto sagrado sin intervención de una tercera persona, que sea sacerdote, pastor o quien sea, tú vas a descubrir un llamado, que lo llaman un llamado de Dios para que hicieras un convenio con Él. Ese convenio a veces dicen testamento, por eso hasta la Biblia se llama el Antiguo y el Nuevo Testamento, que es un convenio. Dios dice, si tú llegaras a amarme, por el amor que tienes a mí me vas a obedecer. ¿Ok?
Y si me obedeces, yo te garantizo el cielo. En otras palabras, yo te garantizo que si tú desarrollas las capacidades espirituales, vas a tener un desenvolvimiento impresionante en los mundos de Dios. Igual cuando ustedes se inscribieron en TEC de Monterrey, le dijeron, si tú te inscribes aquí, y si tú te hicieras las tareas, y si tú lees estos libros, al terminar vas a estar capacitado para hacer esto y esto y esto y esto y esto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa relación no es una cuestión de herencia. Podemos encontrar a alguien cuyos papás son católicos devotos. La niña o el niño crece en ese ambiente, pero nunca en su vida establece esa relación. O viceversa. Los papás son totalmente diferentes y él o la niña se convierte en alguien que tiene esta relación. Por lo tanto, yo hago una conclusión para poder responder correctamente bien, que hasta que tú no establezcas esa relación personal a través de amar y obedecer a Dios y cumplir lo que Él quiere, a base de lo que tú comprendes de los libros sagrados, entonces vas a empezar a tener el por qué estás aquí. Ahora, cuando tú estás en ese estado, automáticamente cada problema o cada reto que encuentras, tú buscas la solución en lo que Él te dice. ¿Y qué dice Baha'u'lláh, por ejemplo, ante un problema? Primero dice que pues tienes que actuar con serenidad. No tienes que asustarte. Tienes que analizar el problema. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué le gusta? ¿Enfermedad o un problema económico? ¿Qué le gusta? Lo que sea. Usted escoge. ¿Un problema económico? Un problema económico. Tengo un problema económico, me acaban de correr de mi trabajo, tengo un coche que lo saqué, tengo problemas de renta, ¿qué voy a hacer? Primero, tengo que ser sereno. Si tengo familiares, consulto con ellos, empiezo a poner mi tranquilidad y empiezo a pedir trabajo, mandar mi currículum en diferentes partes y me mantengo calma. Y si yo había entendido el concepto dentro de las palabras, por ejemplo, siendo Bahá'í, Baha'u'lláh dice, tienes que tener una vida sin deuda, tienes que tener moderación, tienes que tener ahorro. Entonces, si yo había hecho todo esto, en ese momento que me corrieron de trabajo, ya no sufro tanto como alguien que está totalmente desprevenida. Y la serenidad con que yo adquiero por ser una persona religiosa, en este caso, permite que en mis entrevistas para buscar trabajo tengo mucho más éxito que los demás. Ahora, Baha'u'lláh dice, otra de las formas que tú puedes tranquilizarte es a través de oración. Dice, tienes que orar. Y dice, si es necesario, busca opiniones expertas. Vamos a suponer, en caso de una enfermedad o en caso de buscar trabajo, pues vas y pones tu currículum en un red donde más fácilmente la gente te puede contratar. Te dicen, tú puedes mandarlo, pero si tú pones aquí en ese sitio hay muchas más compañías que te pueden contratar. Si fuera una enfermedad, pues hablar con el médico, hablar con varios médicos. Sí. No sé si te pude responder. Sí, sí. Otra pregunta, ¿qué es felicidad? Felicidad, en el mundo material que vivimos, lo asocian con alcanzar algo que deseas. Pero es una definición muy corta y muy pequeña. Cuando nosotros indagamos en el texto sagrado que Baha'u'lláh trae, Baha'u'lláh dice, la verdadera felicidad es algo muy perdurable, pero que es un proceso.
La felicidad no puede definirse como un objeto, que al tenerlo yo voy a ser feliz. Esas traen cierto tipo de euforia o alegría instantánea, pero no es algo profundo. Tú estás estudiando negocios internacionales, ¿ok? Al terminar vas a buscar un trabajo. Al buscar ese trabajo te van a ofrecer un sueldo, vamos a suponer 18,000 pesos al mes. Eso te puede hacer feliz para empezar. Ah, qué padre. Pero tarde o temprano dices, yo tengo que sentirme satisfecho, yo quiero poner en práctica lo que aprendí. Y el momento que tú logras establecer una de las cosas que aprendiste en el campo de tu trabajo, en ese momento sientes una felicidad interna que te hace que te gusta tu trabajo, te sientes realizada. Pero esa felicidad no es una cosa instantánea, es un proceso desde que estudiaste. Y para esto tú tienes que tener esa pasión. La felicidad no es algo que esperas para que llegues. La felicidad es algo que trabajas para que llegues. Ahora, la fe Bahá'í dice, el ser humano tiene que, para llegar a la felicidad, tiene que trabajar, disciplinarse y esforzarse mucho para que lo que debe de hacer le gusta hacer. Luis, ¿puedes contestar, por favor? Lo explico en esta forma. Y esto pasa en diferentes cosas de nuestra vida. Vamos a suponer que no es solamente con el estudio. Permiten tantito. Sí. ¿Quién es?